Vale, vamos a ir directos al grano con este análisis, porque hoy tenemos entre manos una investigación verdaderamente revolucionaria. Se trata de un nuevo estudio preliminar de Charlton y sus colaboradores que viene a desafiar y, de hecho, a desmontar por completo todo lo que la ciencia médica creía saber sobre la fatiga crónica. Vamos a desglosar la ciencia y entender de una vez por todas qué está pasando exactamente a nivel microscópico con estas condiciones. A ver, seguramente habréis escuchado alguna vez este mito médico predominante. Un mito que, seamos sinceros, resulta profundamente invalidante. Es la idea de que los pacientes con COVID persistente o síndrome de fatiga crónica simplemente necesitan hacer más ejercicio porque están, digamos, fuera de forma. Es una narrativa que asume que no poder hacer un esfuerzo es solo el resultado de pasar demasiado tiempo en el sofá. Pero afortunadamente la ciencia nos está demostrando que la historia es completamente distinta. Y justo aquí radica el conflicto central de nuestra revisión de hoy. Históricamente, la medicina ha mirado todo esto a través del viejo paradigma del desacondicionamiento, la simple pérdida de capacidad por no usar los músculos. Sin embargo, la realidad que destapa este nuevo estudio es una profunda alteración músculo-metabólica. Estamos hablando de una enfermedad fisiológica real, medible, donde el propio comportamiento del tejido cambia. Fijaos bien, no es inactividad, es una biología alterada. Ahora, lo que me parece una auténtica genialidad de este análisis es el diseño del estudio en sí. Para demostrar que esto no es solo falta de actividad, los investigadores necesitaban comparar a los pacientes con el estándar de oro de la inactividad. Así que, ¿qué hicieron? Tomaron a personas sanas y las metieron en la cama durante 60 días de reposo estricto, 2 meses enteros sin moverse. Es la prueba de fuego científica perfecta para aislar el desacondicionamiento puro y luego compararlo con la biología de las personas con COVID persistente y encefalomielitis miálgica. Y preparaos porque aquí viene el gran giro de guión. Si el problema fuera solo la inactividad, los músculos de los pacientes deberían verse exactamente igual que los de las personas que pasaron 60 días en la cama, ¿verdad? Pues no, para nada. Las personas en reposo mostraron la clásica pérdida de masa y atrofia muscular. Los pacientes, en cambio, no presentaban esa atrofia tan marcada. Lo que tenían era un conjunto de cambios metabólicos y vasculares tremendamente profundos. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que su falta de capacidad no es solo el resultado de estar inmovilizados. Entonces, al observar las biopsias bajo el microscopio, los investigadores encontraron 3 pistas biológicas cruciales, 3 dimensiones de un mismo problema. Primero, una red capilar muchísimo más pobre. Segundo, un cambio radical en el tipo de fibras del músculo. Y tercero, un fallo directo en cómo se produce la energía dentro de la célula. Vamos a ver paso a paso cómo interactúan estos 3 elementos para provocar el colapso de todo el sistema. Es súper importante entender este efecto dominó. Imaginad que un paciente va a la clínica, le ponen el aparatito en el dedo y su saturación de oxígeno marca el 100%. Perfecto. El problema no está en los pulmones ni en la sangre, el fallo ocurre a nivel local. Al tener menos capilares, que vienen a ser como las pequeñas carreteras que llevan la sangre a las células, se forma un cuello de botella monumental. El oxígeno llega a la zona, sí, pero el tejido muscular es incapaz de extraerlo y usarlo bien. Lo que nos lleva de cabeza al segundo descubrimiento, las fibras glucolíticas. Como falta oxígeno a nivel celular, el cuerpo entra un poco en pánico e intenta compensar. El músculo cambia su estructura y empieza a depender de unas vías de energía que son muy rápidas, pero extremadamente ineficientes. El estudio usa una analogía fantástica para esto. El músculo se ve forzado a funcionar todo el rato como un sistema de emergencia, abandonando su papel de sistema de resistencia. Y claro, esto explica a la perfección por qué aparece una fatiga tan arrolladora tras un esfuerzo minúsculo. Y el tercer punto es clave, prestad mucha atención a esto, la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias, que son literalmente las centrales eléctricas de nuestras células, están fallando intrínsecamente dentro del músculo esquelético. No hablamos de una sensación mental de agotamiento, hablamos de un fallo estructural en la maquinaria del cuerpo. Un problema puramente mecánico. Y lógicamente, una máquina averiada no se arregla diciéndole a alguien que salga a caminar media hora todos los días. Si ponemos frente a frente las dos condiciones que analiza el estudio, vemos algo interesantísimo. Los datos nos muestran de forma muy clara que ambas comparten esta misma biología alterada en comparación con el reposo en cama. Sin embargo, los pacientes con encefalomielitis miálgica presentan un cuadro todavía más severo, seguramente porque llevan más años con la enfermedad, muestran un daño vascular, capilar y oxidativo mucho más consolidado. Es decir, es el mismo circuito patológico, pero pillado en diferentes fases de evolución. Y toda esta biología de la que estamos hablando nos sirve para comprender el síntoma quizás más devastador de estas enfermedades, el malestar postesfuerzo o PEM. Hay que validar esto, porque es el día a día de millones de personas. El PEM no es quedarse cansado después de correr, es un empeoramiento brutal que muchas veces golpea 1 o 2 días después del esfuerzo. Es pura y llanamente la consecuencia física de ese sistema de emergencia colapsando por haber sido llevado al límite sin las herramientas necesarias. Para que veamos la magnitud de esto,
quiero traer a colación otra evidencia brutal, publicada en Nature Communications en 2024. Ojo a la cita, porque el PEM deja rastros biológicos que se pueden medir. Cuando hay esfuerzo, hay daño tisular documentado. Hablamos de miopatía, de infiltración en los tejidos e incluso de depósitos de amiloides. El malestar postesfuerzo es un daño celular objetivo, medible bajo el microscopio. De subjetivo no tiene absolutamente nada. Y bueno, todos estos fallos no ocurren por libre. Crean un circuito patológico completamente interconectado. Vemos disfunción en el endotelio, las paredes de los vasos sanguíneos. Vemos esa incapacidad celular para sacar oxígeno, una inflamación que nunca termina de apagarse y vasos sanguíneos que simplemente no se abren bien cuando el cuerpo necesita moverse. Es un fallo del sistema en cadena a la hora de adaptarse a cualquier tipo de estrés físico. Llegados a este punto, la pregunta del millón es inevitable. Ante un panorama fisiológico tan alterado, ¿hay forma de que esta red de capilares y el músculo se recuperen? A ver, la ciencia nos dice que sí, que el tejido muscular es increíblemente plástico y en teoría puede crear nuevos vasos sanguíneos. Pero, y este es un pero gigante, tenemos que mirar con lupa el entorno biológico en el que está ese músculo antes de lanzarnos a intentar rehabilitarlo. Este entorno biológico tan frágil explica exactamente por qué las terapias de toda la vida no funcionan aquí. En una persona sana, el ejercicio es un estrés adaptativo. Dañas un poco el músculo y este se reconstruye más fuerte. Pero en este escenario alterado, la tortilla da la vuelta. Si un esfuerzo mínimo dispara el daño tisular y la inflamación del malestar postesfuerzo, el ejercicio deja de ser una terapia, se convierte literalmente en una agresión biológica. Por todo esto, el enfoque de la rehabilitación necesita un cambio de chip espectacular. Olvidaos de forzar un progreso basado en un calendario. Hay que respetar la fisiología de cada persona. Hablamos de estrategias de pacing súper estrictas para evitar el PEM a toda costa, usar monitores cardíacos para no pasar jamás al límite anaeróbico, hacer ejercicios sentados o tumbados para evitar el estrés ortostático y dejar descansos reales de 48 a 72 horas. El objetivo aquí no es sudar, es moverse sin romper las células. Y con esto llegamos a la conclusión de este análisis. La evidencia científica nos pone sobre la mesa un cambio de mentalidad brutal. El problema de fondo no es la falta de voluntad ni moverse poco. Es un ecosistema interno profundamente alterado, un entorno biológico donde el músculo ha perdido su capacidad de adaptarse al movimiento sin autodestruirse. Así que la gran pregunta que nos queda ahora, el próximo gran reto médico, es ¿cómo logramos sanar ese entorno biológico para devolverle su capacidad natural de adaptación? Desde luego, es un campo de investigación fascinante que no dejaremos de seguir de cerca.